trata de cuánto sabe el predicador, la predicación se trata de cuán grande es Él. Predicación se trata para testificar de lo bueno que es Él. Y no es tanto un asunto de fórmula de 7 pasos es un asunto de permitir que la vida de Él vaya ganando terreno en nuestra vida y nos vaya dirigiendo, y nosotros cada día soltemos, cada día nosotros sigamos la guianza del Espíritu Santo. En inglés dice yield to the Holy Spirit, ceder a lo que Él está haciendo. Es un asunto de permitir, digan permitir, ser moldeado por la palabra, por el consejo, por la voz interior. Y no es tanto al principio, créeme, de hacer y de voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer un montón de cosas. Es un asunto de ser moldeado, de llegar realmente a ser, pero un producto de importación. No tanto hacer, sino ser. Ya que estás definido como Dios quiere, entonces Dios te usa para multiplicar y para bendecir a muchos. No es tanto hacer, sino como ser hijo de Dios, ser constituido en la presencia de Dios. ¿Ya? Isaac, le voy a pedir a tus hijos que uno se siente aquí adelante, por favor. Gracias. All right. Entonces, vamos a estar viendo, iglesia, que hay muchas formas y hay muchas maneras de crecer. Y una de las que Dios ha dispuesto es a través de la predicación. Digan la predicación. Y a la verdad que hay muchas respuestas por las cuales venimos a la iglesia y a la casa de Dios, pero no se trata tanto que yo tengo que descubrir mi propósito y que tengo que caminar en mi propósito o mi llamado. Se trata de su propósito, se trata de su llamado a través de nosotros. Yo sé que cantamos esa canción muy bonita que es Cristo es el centro de mi vida y el centro de mi vida es Jesús, pero más allá, cuando hay más luz en tu vida, tú dices, no es el centro, es todo en tu vida. Jesús es todo. Pablo dice que en Él somos, en Él nos movemos, en Él estamos, por Él existimos. Todas las cosas se sustentan por el dicho de Dios a través de la palabra de Jesús. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, cosas suceden, cosas se establecen. Amén. Entonces vamos a ver cómo Él causa que su propósito se realice en nuestras vidas. Entonces, ¿tú te recuerdas de José, el muchachito soñador? Que él tuvo un sueño y no importa toda la fuerza contraria que se levantó en contra de él, nada lo detuvo para llevar a cabo el sueño de Dios. Vayamos por favor a Génesis 37. Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Pueden verlo allí para economizar tiempo. José les dijo, oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencia. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a los sueños que le decía. Viene un jovencito de 17 años, todo contento, todo entusiasmado, tuvo un sueño tan real y tiene ese deseo de contarle a alguien. ¿Y a quién le va a contar? ¿A las ovejas? ¿Verdad que no? Fue y le contó a sus hermanos este sueño. ¿Verdad que los 11 manojos se inclinaban delante de él? José no tenía idea del impacto que este sueño iba a tener en sus hermanos. No tenía idea. Versículo 9. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, miren, volví a tener otro sueño. ¿Te das cuenta que no tuvo el impacto? No tuvo ni idea cómo lo odiaron y qué mal cayó con el primer sueño. Le dice, oye, hey, como que si fuera poco, tuve otro, escúcheme. Mire, volví a tener otro sueño. El sol y la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, ¿qué clase de sueño es este que tuviste? ¿Acaso es cierto que yo,
tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este asunto. El hombre, el jovencito, tiene un sueño y tiene esa picazón y tenía que contárselo a alguien. Ya el primer sueño había causado rechazos y como él no tenía madurez, viene y les cuenta otro sueño para añadirle más leña al fuego. A los 17 años está todo entusiasmado. No tenía idea del primer sueño, le golpeó a sus hermanos. Lo odiaban, tenía envidia. Y como que si fuera poco, le dice, hey muchachones, tuve otro sueño y este es aún mejor. Mi papá y mi mamá me hacían reverencia. A veces nos aconsejas, hey, no digas nada acerca de tus sueños porque la gente envidiosa lo va a estropear. No cuentes tus planes porque el diablo va a venir y te va a meter zancadilla. Sin embargo, si nosotros nos saltamos al proceso final de este capítulo, vemos que sus hermanos fueron el instrumento que Dios usó. ¿Para qué? Para llevar a cabo los sueños y la visión que Dios tenía para con él. Una pregunta, ¿pidió José soñar estos sueños? Claro que no. Pero José nació con un propósito eterno. Y ahí se comenzaba a definir ese propósito eterno. Tú también naciste con un propósito eterno. Y hay una razón específica por la cual estás pasando el proceso que estás pasando en este día, y en esta semana, y en este mes, y en esta temporada. No es en balde. Dios no desperdicia drama. ¿Verdad que no? Hay procesos que te irán encaminando hacia tu sueño. Entonces, ¿cuánto duran los procesos de Dios? I have no idea, no tengo idea. Depende de cada persona, depende de qué tan cabezones somos, de qué tan obedientes somos, de acuerdo al llamado que tenemos. A los 17 años José tuvo sueño, a los 30 se presenta delante de Faraón. Pasaron 13 años siendo procesado. Lo tuvieron que meter a un pozo, lo tuvieron que vender a los medianitas. Entró a casa de Potifar como un siervo y de ahí lo levantaron como el jefe de los mayordomos. Y él dijo, men, aquí se va a cumplir el sueño que Dios me dio. Y no fue así. Cuando se levantó la esposa de Potifar, ¿te recuerdas? Para inculparlo, para declarar mentiras sobre él, para hablar que él era un violador, lo metieron a la cárcel injustamente. Mira, le amarraron sus pies, mira, lo acusaron falsamente. Él dijo, oh my God, pensé que era Potifar. No era Potifar. Y él se hubiera podido quedar quejándose en la cárcel. Pero todo esto era una prueba. Puedo decir, todo esto era una prueba. Mira lo que dice el Salmo 105, versículos 18 y 19. Envió a un hombre delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Digan todos, el dicho de Jehová lo probó. El dicho de Jehová lo probó. O sea, hay una palabra que Dios te dio, Dios te va a probar. El problema es que el muchachito tenía que morir para que nazca y crezca el propósito de Dios en su vida. Porque muchachitos no entienden de propósitos, porque la marca de un niño y de un muchachito es, it's all about me. Se trata acerca de mí. Mío, mío y mío. Hello. Y cuando nosotros vamos creciendo, la marca de la madurez de un líder es despojarse. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de toda su gloria, de todo su honor, de todos sus títulos y se volvió hombre, se volvió humano, nació en un pesebre. Dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Por eso que estoy trayendo esta prédica hoy jueves, que son discipulados. Pablo dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, la restauración no es para que se haga, para que lo hagan las personas carnales. La restauración lo hacen los espirituales con espíritu de mansedumbre.
Lo que te estoy diciendo es que el don no es suficiente. Tiene que haber un carácter probado y tiene que haber una sabiduría de Dios para manejar bien ese don. Y todo lo que pasó José era no solamente para que el don se ejercitara, más bien para que él creciera en sabiduría y saber manejar ese don. Porque a la verdad, él no tenía sabiduría. Cuando él contó este sueño en la casa de Potifar o en la cárcel o delante de Faraón, todavía él estaba siendo procesado. Ustedes saben la historia cuando él estuvo en la cárcel. Faraón tuvo un sueño y él había interpretado años antes, tuvo dos sueños donde el panadero y el copero, ¿verdad que sí?, del rey, de Faraón, uno lo colgaban y otro salía, y él interpretó sus sueños y le dijo al copero: hey, acuérdate de mí cuando estabas allá. Entonces Faraón tiene estos dos sueños, uno tras otro, se angustia. Dios entorpece los dones de los adivinos, de los sabios, porque los adivinos también tienen poderes y adivinan. Pero Dios estaba haciendo un camino y una brecha para que José saliera de la cárcel y pudiera, a través no solamente del don, sino de la sabiduría, posicionarse en el llamado que Dios le dio. Entonces lo llaman y Faraón le dice: me han dicho que tú sabes interpretar sueños. Si él hubiera estado en la casa de Potifar o en la cárcel o en la inmadurez, dijo: claro que sí, yo soy el bárbaro aquí. Pero no. Versículo 16 dice: José le respondió a Faraón: yo no puedo, pero tal vez Dios lo pueda interpretar. ¿Te das cuenta? Ya hay sabiduría, ya hay dependencia de Dios. ¿Ves la humildad? Entonces dice la Biblia que viene Faraón y le cuenta los sueños, ¿no? Y viene él y le dice: estos sueños, pues ya que los tuviste dos veces, quiere decir que el asunto va a cumplirse pronto y la palabra de Jehová viene rápido. Y le dice: van a haber 7 años, ¿verdad?, de plenitud, y va a venir 7 años de hambruna. Y te das cuenta que Faraón no se sorprende cuando él interpreta el sueño, no se mosquea, como dicen en Guatemala. Pero cuando él dice: si yo fuera usted, Faraón, yo conseguiría a un hombre lleno de sabiduría que quinte la tierra en los años de hambre y de hambruna, para que no perezcan las personas, para que no haya muerte. Y ahí es donde no solamente el don le abrió camino, sino la sabiduría que sostuvo el don. Cuando él le interpretó, la Biblia no dice que Faraón dijo: gloria a Dios, vamos a coronarlo, vamos a ponerle un anillo. Simplemente dijo: ok. Pero después la sabiduría que había acompañada con el don fue lo que realmente sorprendió a Faraón. Y le dijo: ¿dónde vamos a hallar a alguien como este que tiene la sabiduría de los dioses? Este es el hombre. Y en un minuto salió de ser un preso, un reo, a ser el vicepresidente de la nación más poderosa sobre la tierra. Pero tenía que pasar 13 años de proceso que no le gustó nada. Esclavo, siervo, pasar tentación, volver a la cárcel otra vez. Se olvidaron de él. No sé si me estás siguiendo, ¿verdad? El don operó, estaba ahí, pero lo que lo volvió loco a Faraón fue cuando dijo: si yo fuera usted, buscaría un hombre que quinte toda la tierra para que no haya escasez, para que haya que comer. Y eso fue realmente que lo llevó delante de Faraón, ¿sí? ¿Estamos acá todos? Entonces, ustedes entienden y ustedes han leído todo lo que tiene que ver. Pasan esos 2 años de todo lo que sucedió del hambre sobre la tierra, ¿verdad? Y se aparecen los hermanos allá a comprar grano en Egipto. Él los reconoce inmediatamente, ellos no lo reconocen. Estaba cambiado, se vestía como un egipcio, hablaba el idioma de los egipcios. Y él viene y le esconde su copa, ¿verdad?, en los sacos de grano. Y cuando van en medio camino, uno descubre la copa de Faraón, del segundo de Faraón, y regresan.
Y él le dice, bueno, van a tener que dejar a su hermano menor, Benjamín, ¿verdad que sí? Y tienen que ir y ustedes le cuentan lo que sucedió. Y ellos regresan, hablan con Isaac. Isaac dice, men, ya perdí al primero, ya perdí al último, ahora voy a perder al penúltimo, no voy a ir. Pero como era tanta el hambre, rogaron nuevamente que vaya. Y ya después fue cuando él se descubre y les dice, yo soy José al que ustedes vendieron en Egipto. Regresen, traigan a papá, traigan a todas las personas porque todavía quedan 5 años de hambre aquí en la tierra. Y viene el viejo y avanzado en edad, ¿sí? José habla con Faraón y le dan lo mejor de la tierra para que sean pastores de ovejas. Y ahí vive el padre, ahí vive Isaac sus últimos años llenos de vida. Antes de morir lo manda a buscar, lo bendice, ¿se recuerdan? Le da la bendición. Y mira qué interesante, el temor de los hermanos era que cuando Isaac se muriera, entonces sí, José se iba a vengar de todo lo que le hicieron. Cuando muriera Jacob, él se iba a vengar. ¿Por qué? Porque quizás dijeron, ahora que está mi papá, respeta las canas de mi papá. Pero cuando muera, este se va a ensanchar en contra de nosotros. Y muere Jacob. Y mira lo que dice Génesis capítulo 50, del 15 al 17. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así dijeres a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios tu Padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Digan, y José lloró mientras ellos hablaban. La Biblia no dice por qué José lloró mientras ellos hablaban, pero yo podría dar esta interpretación, que mientras ellos estaban hablando, ellos ya eran hombres viejos en edad, pero no habían madurado. Todavía eran los muchachitos tratando de salvar su pellejo, tratando de pensar solo en ellos. Y mientras ellos hablaban, venía a la memoria de José, cómo lo dejaron en ese pozo, cómo lo vendieron como esclavos por piezas de plata a los madianitas, cómo llegó siendo el consentido de bebito que no estaba preparado para el trabajo duro, llegó a ser esclavo, vendido en la casa de Potifar, luego en la cárcel, donde es lo más sucio, todos esos recuerdos, toda esa difamación, el olor a la cárcel, todo eso él estaba pensando y procesando y haber dicho, wow, yo pasé por todos estos procesos, pero ya no soy un niño, ya no soy un muchachito, pero mis hermanos todavía siguen siendo inmaduros, todavía siguen mintiendo, no han aprendido nada en todo este proceso. Y dice la Biblia que él lloró de ver la inmadurez, la mentira, de ver que sus hermanos solo pensaban cómo salvar su pellejo y no en el propósito eterno de Dios. Y dice la palabra en el versículo 18, lo leemos todos. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, por siervos tuyos somos. Imagínate, si José hubiera sido ese muchachito inmaduro, lo primero que dice, nadie se mueva. Un selfie, todos postrados delante de mí. Se cumplió el sueño. Pero él no dijo eso. Miren el siguiente versículo lo que dice. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Digan, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Legalmente sí. Él era como un Dios para ellos. Porque Faraón era un Dios y él era el segundo de Faraón. Y Faraón al que quería le quitaba la vida y el que quería se lo perdonaba. Pero cuando tú estás delante de un hombre de Dios, cuando caes en las manos de un hombre que ha sido procesado por Dios, aunque esté hablando a favor de Dios, te va a tratar con humildad, te va a tratar con mansedumbre y no va a ocupar el lugar de Dios.
Por eso esta palabra también es para ustedes líderes, ministros del Evangelio. Aunque ustedes tengan el privilegio de vestir a la novia, nosotros los pastores, los ministros, estamos llamados a vestir a la novia, que es el cuerpo de Cristo. No somos el novio, somos amigos de la novia. Y él ya había sido procesado y no estaba pensando en vengarse. Y mira lo que dice, versículo 20, ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvarle la vida a mucha gente. Pueden decir, para salvarle la vida a mucha gente. Y este versículo lo vemos mucho en calcomanías y muchos de ustedes lo tienen quizás en sus pantallas de su computadora. Pero hay más de aquel sueño que el niñito pensó que 11 estrellas iban a postrar de él. Se trataba de la preservación de una tribu, la cual se iba a multiplicar como las estrellas, como la arena del mar, e iba a ser constituido como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Familia, el propósito eterno es más que mi visión, más que pensar en mi carro, mi casa, mi trabajo, mis hijos, que el profeta me dijo, que me profetizó, que es acerca de mí. Créeme que el propósito eterno es más que eso. ¿Por qué tú crees que después de que habíamos alcanzado el sueño americano con Pastora, tuvimos que dejar todo, renunciar todo para comenzar de nuevo en Hialeah? Porque no se trata de mí ni de mi propósito, se trata de madurar para ver algo más grande. Se trata para dejar un legado de hijos y de hijas que continúen predicando y ministrando la vida de Cristo aquí en la tierra. Entonces lo más grande que José hizo no fue haber recibido sueños de parte de Dios, haber sido mayordomo en la casa de Potifar, haber sido jefe de la cárcel. Lo más grande que él hizo ni siquiera fue interpretar el sueño de Faraón, ni siquiera la sabiduría que le dijo que un hombre quinte la tierra para que haya mucha comida en tiempos de escasez. Déjame decirte una cosa, a medida que tú vas madurando te das cuenta que todo se trata de algo mayor que tú. Dios no te dio esa empresa para que vivas cómodamente y para que no te preocupes ya del dinero. Dios te dio esa empresa y la está haciendo crecer para que tú le des trabajo a otras personas y bendigas también a otras familias juntamente con tu familia y apoyen la obra de Dios. Amén. Claro que Dios te bendice. ¿Y para qué Dios te bendice? Para que bendigas a otros. Si Dios no te ha prosperado todavía, es porque Él sabe que tú todavía tienes la mentalidad mío, mío y mío. Y esto es para mí y todo lo quiero más grande. Si Dios me prospera, voy a tener un carro más grande, una casa más grande, una televisión más grande, una cabeza más grande. Hello. Dile al vecino, tienes que tener una mentalidad de propósito eterno. Y esa es una mentalidad generacional. Amén. Versículo 24. Esto es lo más importante que hizo José. José le dijo a sus parientes, me estoy muriendo, pero con seguridad Dios va a venir a cuidarlos. Los va a sacar de este país y los va a guiar hacia la tierra que les prometió Abraham, Isaac y Jacob. José hizo que los hijos de Jacob le hicieran una promesa. Les dijo, cuando Dios venga por ustedes, lleven mis huesos de aquí. ¿Ves? O sea, en otras palabras, la Biblia dice también que David murió y fue fiel a su generación. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Se trata de impactar generaciones. Tú vas a morir, yo voy a morir, pero lo importante es el legado. ¿Cuántas generaciones vamos a impactar con nuestra luz? Podemos vivir 80, 90, 95, quizás 100 años, pero lo más importante es tocar a las generaciones venideras, las generaciones futuras. Tú puedes dejar un legado para tocar decenas de generaciones. En este momento que José le está hablando a sus nietos y a sus hijos,
y a su clan, solo habían 75 hebreos. Nada más, digan 75. Y le dijo, quiero que haga un pacto. Ustedes se van a multiplicar y van a llegar a ser una gran nación y después Faraón se va a voltear y van a ser esclavos. Pero el día que salgan de acá para la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, quiero que hagan un pacto, que saquen mis huesos, de Egipto. Entonces, los hijos de José escucharon eso. Los nietos de José le hablaron a su generación, los tataranietos, 11 generaciones hablando lo mismo. Escúchame bien, porque esto es importante. Aún ellos siendo esclavos, pasaron 420 años bajo el yugo de Faraón. Cada generación tenía la esperanza de que iban a ser libres, porque José había declarado que ciertamente iban a ser libres y que sacaran sus huesos. O sea, más que todo lo que José hizo en vida, cuando murió le dejó un legado de esperanza, que iba a haber libertad, que Dios, aunque en este momento estuvieran pasando por pruebas, por esclavitud, por servidumbre, Jehová un día los iba a libertar y iba a sacar los huesos. Así que generación tras generación tras generación, sus huesos le daban esperanza a la próxima generación. 11 generaciones estar creyéndole a Dios. ¿Te das cuenta que fue más que José? El propósito eterno traspasó su vida. Si el ministerio se enfoca solamente en el líder principal, no va a haber un traslado de legado. Es más que una persona, es la preservación y la madurez de una tribu. Solamente una persona que haya pastoreado sabe lo que es dar la vida, involucrarse, gastarse por una persona, por una familia, una década entera, para que después por cualquier cosita se ofende, ni siquiera se despide, se va a otro ministerio, cuando en esta casa estaba su propósito eterno. Aquí se le profetizó su esposa, aquí se oró con su esposa cuando se estaba muriendo, aquí se les ayudó a recibir luz, pero no lograron madurar y se quedaron niños y se quedaron infantes. Entonces cualquier ofensita los sacó del propósito eterno. La persona que no logra madurar se queda simplemente como un niño, como una niña, y cualquier otra cosa exterior los saca de la iglesia y del propósito donde Dios los sembró. Ay, es que en la otra iglesia hay mejor música y me voy para allá. Después de que tú hayas invertido, solo una persona que pastorea sabe lo que yo estoy hablando. Te inviertes décadas, horas en su esposa, en sus hijos, en consejería, en ministración, en oración, y nunca maduraron, nunca entendieron que aquí tenían un propósito eterno y que su pastor, más que pastor, un padre espiritual, tenía parte y suerte en ese propósito eterno. Porque estamos aquí para avanzar el reino de Dios. Amén. Cuando tú empiezas a cumplir tu propósito eterno, todas tus bases están cubiertas por Dios. Cuando tú entiendes que eres parte de un propósito eterno, Dios empieza a cubrir todas tus bases. Claro que nos toca hacer parte a nosotros. Dios le dijo a Gedeón, estaba la gracia de Dios con Gedeón, pero dijo, anda con esta tu fuerza. Su gracia estaba con José. Su gracia está contigo. Pero toca crecer, toca hacer nuestra parte. No importa dónde estaba José, sea en el pozo, sea en la casa de Potifar, sea en la cárcel, la Biblia dice que Jehová estaba con él. Su gracia estaba con él, donde quiera. Déjame decirte que su gracia está contigo más fuerte en el nuevo pacto. Y no se trata solo de vencer al gigante. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza, pero cumplió el propósito eterno. Hello. Quiero que entendamos algo. Yo quiero traerle una palabra de madurez para ustedes. Cantamos, bueno es Dios, Dios es bueno. Y damos testimonio, oh, el Señor me
me sanó de un cáncer y Dios es bueno. ¿Y qué pasa si no te sanó del cáncer? ¿Dios es malo? Oh, pastor, quiero un testimonio. Fíjese que tuve un rompimiento en las finanzas y Dios es bueno. ¿Y si no lo hubieras tenido? Y tuvieras que seguir todavía scratching for a living, viendo cómo trabajas para conseguir dinero. ¿Dios no es bueno? Ay, mire, pastor, mire, ore por mi novio. Dios me ha dado un buen hombre, Dios es bueno. ¿Y si no te da nadie, Dios es malo? ¿Todavía seguimos identificando a Dios por el árbol del bien y del mal? Tenemos que entender eso. Esta debería ser nuestra posición, porque todo tiene que ver en base al propósito eterno, no en base de que si me fue bien o me fue mal. Las iglesias de prosperidad solo piensan en ellos. Si tienes prosperidad, si tienes dinero, entonces Dios está contigo, y empiezan a hacer un montón de cosas y negocios ilegales y a manipular y a controlar para tener dinero, para decir Dios está conmigo. No se trata de esto, iglesia. Se trata del propósito eterno, aunque aparentemente no te vaya bien a ti. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Esta es una palabra y una frase para alguien que ha alcanzado madurez. El niño solo piensa en él. El adolescente solo piensa en él. Mira a tus hijas adolescentes. Ustedes no las tienen, pero paran en el espejo todo el día y pintándose y viendo videos de esto y lo otro. ¿Por qué? Porque están en ese tiempo. Hello. Entonces, iglesia, con cáncer, sin cáncer, con tribulación o en paz, con dinero o en pobreza, Dios es bueno. No importa si saben tu nombre o no lo saben, eres famoso. Lo que importa es que tus huesos sean pasados de generación a generación y que tú sirvas a tu generación y a las venideras. Esto no es muy popular allá afuera. Esto no atrae a mucha gente a la iglesia. Mira lo que dice Pablo, Efesios 1 del 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Ya somos bendecidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estas son palabras muy grandes. Va a tener que escucharlas 358 veces, una por una, en oración para que tú puedas exprimirle todo el jugo que tiene esto. Son palabras muy gruesas, pero simplemente Él dice que a causa de tu propósito eterno, Él ya te bendijo. O sea, Él no pensó en tu propósito eterno hace un año, antes de que vinieras acá, antes de que vinieras a la tierra. Él ya había pensado en tu propósito eterno. Y Él se va a proveer, no solamente para ti y tu familia, sino se va a proveer para su propósito eterno. ¿Tú te recuerdas lo que Isaac le dice a Abraham? Oye, pero venimos a hacer un sacrificio y yo no veo corderito acá para el holocausto. Jehová se proveerá. No le digo, me va a proveer. Cuando caminamos en obediencia al propósito eterno, Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. Jehová se proveerá. ¿Alguien está entendiendo esta prédica? Cuando salimos de la ecuación, ya nosotros entramos al propósito eterno de Dios, que va más allá de nosotros. ¿Sí? Victoria no es que gane. Victoria es que Él ya ganó, que Él ya venció. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, Efesios 3, 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada
ahora conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Digan propósito eterno. Lo que Él va a hacer realmente no depende de quién está gobernando, de quién está en la Casa Blanca, de qué administración esté en el poder, ni cuánto dinero tenga, ni cuánto dinero hay en la iglesia. Depende de Él. El propósito eterno depende de Él, ¿sí? Y a menudo nos volvemos religiosos y aún la religión nos puede desenfocar del propósito eterno. ¿Tú te recuerdas cuando los discípulos de Juan estaban discutiendo con los fariseos y diciendo que quién estaba haciendo más discípulos, quién estaba bautizando más y hablando de los ritos de la purificación? Mira, los fariseos eran necios, pero ahora estaban los discípulos de Juan en ese lado, ¿sí? Los discípulos de Juan se habían olvidado del propósito eterno. Por eso les vienen y le dicen: hey Juan, aquel que bautizaste está haciendo más discípulos que nosotros. Tiene la iglesia más grande. ¿Por qué no hacemos una campaña de sanidad y milagros? ¿Por qué no cambiamos el grupo de alabanza y ponemos uno mejor, más alegre para que venga la gente? Traigamos más músicos. Pero viene Juan el Bautista y los ve y le dice: hey muchachones, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿Qué hacen aquí ustedes? Ustedes ya deberían irse y seguirlo a Él. Él tiene el propósito eterno. Yo no, yo solamente anunciaba el que tenía el propósito eterno. Él es el novio, yo solamente amigo de la novia. Los discípulos de Juan abrazaron el momento, pero no el propósito. Los discípulos de Juan abrazaron el que estaba de moda en ese tiempo. Y muchas veces por irnos por lo sensorial, la iglesia de moda, el cantante de moda, por eso las mega iglesias angloamericanas, bien quién es el salmista más famoso latino, le pagan una tonelada de dinero y lo ponen de pastor de jóvenes para que por su popularidad llene la iglesia y no por Cristo. Son estrategias de marketing. El americano ha hecho el evangelio religión. Lo ha hecho. Grandes predicadores famosos lo que hacen es vender una bendición. Ven, dame mucho dinero, yo te voy a bendecir, siembra en mí y tú vas a ser próspero. Y la gente lo cree porque la gente piensa que como hablan mucho de Dios, piensan que todo lo que sale de su boca es de Dios. Pero no es así. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y si era poco, mira, en Marcos 2:18 dice: los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahora los discípulos de Juan se han unido a los fariseos para atacar a Jesús. O sea, perdieron el propósito eterno. Tú sabes que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando él dice: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado, Juan y Andrés le dijeron: thank you, gracias por todo lo que hiciste, see you later, sigamos al propósito eterno. Aquí tú no vienes por una persona, no importa quién predique, hay un propósito eterno que es Cristo en ti, esperanza de gloria, y tú vienes a la iglesia por causa del Señor. Amén. Ellos siguieron a Cristo donde estaba el propósito eterno, se fueron con Jesús. Hello. El que ama el propósito eterno se va con Jesús. Entonces, ¿por qué aquellos se quedaron? Porque en ese principio Jesús era un desconocido. Juan el Bautista ya tenía fama, tenía reputación, era el profeta de Dios. Todo el mundo lo seguía, todo el mundo iba al desierto. Pero Jesús era un desconocido. Y esta gente simplemente vieron el momento. Ten cuidado con aquellos que solo ven el momento, pero no en el propósito. Y lo que más me lamento yo no es que la gente se haya ido o ya no esté aquí o ya no tengamos mucha gente o ya no diezmen. Lo que más me preocupa es que muchos de ellos perdieron el propósito eterno. Porque cuando la profeta vino acá sin saber nada, dijo: muchos se fueron cuando yo no les dije que se vayan, cuando Dios no habló en su vida. ¿Estás conmigo? ¿Qué le pasó a Jonatán? Oye, Jonatán sabía
Y Jonatán había dicho que un día David iba a reinar, ¿sí? Y que él iba a ser el segundo en mando. Él lo sabía, ¿sí? Un día le dice, tú serás el rey de Israel, yo seré el segundo. Y mi papá lo sabe. Entonces, Jonatán era el hijo del rey. Por deducción, él tenía que ser el próximo rey, ¿sí? Pero él entendió que su propósito eterno tenía que pasar por David. Entonces, ¿por qué él muere como un perro en batalla cuando él ya sabía que su propósito eterno tenía que pasar a través de David? Porque él fue más leal a lo suyo y al parentesco y a la familiaridad que al propósito eterno de Dios. No sé si me estás entendiendo. Él sabía que la unción era Dios, ya estaba con David. Él sabía que Samuel le había dicho a su padre, hoy eres cortado. Jehová te ha desechado y ha buscado uno mejor que tú. Y murió peleando con los filisteos cuando Dios y la gracia de Dios y el poder de Dios ya no estaba. Ya Dios no lo estaba mandando a pelear esas batallas. Ya la unción había pasado, el Espíritu Santo estaba sobre David. Y eso pasa muchas veces, iglesia. ¿Por qué con la pastora nos salimos de un ministerio famoso y mentado? Aunque pareciera que hayamos menguado porque fuimos fieles al propósito de Dios. No se trata de cuánta gente hay, no se trata de cuánta gente nos sigue, se trata de un propósito eterno. Que ahorita tal vez no lo vemos con nuestros ojos, pero generaciones en adelante lo mirarán. Amén. Mujer, tú no te casaste con ese hombre por el billete. Marido, tú no te casaste con esa mujer por el cuerpito que tiene. Tiene que ver con un propósito eterno que Dios los unió. A Dios no le importa el color de tu piel, el color de tu auto, ni el tamaño de tu casa. Lo único que le interesa a Él es, estás caminando en el propósito eterno. Dice la Biblia que la creación está esperando la manifestación de los hijos maduros, no de los siervos. ¿Quién fue el modelo de hijo? Jesús. Jesús fue el modelo de hijo y Él vivió para una cosa, satisfacer la voluntad de su Padre que lo había enviado. No se trata tanto de mi casa, sino cómo avanzo el propósito eterno en su casa. Aunque tenga que menguar, ¿sí? Yo me sumo al propósito eterno. Por eso hay personas que toman decisiones que parecen ir en contra de la prosperidad, en contra de su ventaja. La mayoría de cristianos se mueven de un lugar a otro por mamón, por trabajo. Es que allá me están pagando más y me tengo que ir a otro estado, me tengo que ir al otro lado, lejísimos. Ya después les da pereza manejar. En vez de continuar el propósito eterno, en vez de que este tiempo, quizás que no hay mucho dinero, es el tiempo de la prueba, del proceso, de aprender a vivir por fe. Y después viene la bendición de Dios. Tenemos que entender, iglesia, que hay personas que hicieron un gran sacrificio para que la luz de Jesús siga iluminando al mundo. Si tenemos este evangelio es porque han habido muchos mártires. Matar a Goliat no era necesario para David, fue necesario para el propósito eterno, porque el propósito eterno demandaba la remoción de ese gigante. Tenemos que empezar a ver todo con el propósito eterno. Quiero orar para que se abra tu entendimiento. Hay conexiones, hay negocios que Dios los tiene alineados para ti, pero no se han dado porque todavía hay un muchachito adentro buscando mío y solo acerca de mí. Y por eso esta serie va a traer un crecimiento. Y esta serie va a causar que te alinees al propósito de Dios. Y eso es lo más importante para el Señor. Eso es lo más importante para un ministerio. Esto es lo más importante para un discípulo. Continuar. Jesús se multiplicó en 12 que entendieron el propósito eterno. Y mira hasta dónde ha llegado el evangelio. Esta es la primera prédica
de varias que vamos a traer, que tiene que ver con el propósito eterno. Ponte de pie, quiero orar por ti. Señor, te damos gracias. Declaramos, Señor, que esta palabra no cae, Señor, sobre la piedra ni sobre las espinas, sino cae en corazones de discípulos, Señor. Oro para que, Señor, el entendimiento de tu pueblo sea abierto, para que entiendas que tu vida no es insignificante, que no te midas con la vara que mide el mundo. Si tienes buena casa, buen dinero, buena apariencia, buen reloj, buen carro, sino que te puedas medir con la medida que mide Jesucristo, que es el crecimiento de Él en tu vida, que Él está obrando aunque no puedas verlo. Oro, Señor, para que sea tiempo de luz, tiempo de verdad, que vengan días de aceleramiento, Señor, para que tú crezcas en nuestros corazones y para que tu pueblo entienda, Señor, que todo es un proceso, Señor. Todo es una estación, todo nos está llevando a la madurez espiritual, que entendamos como hijos, Señor, que tú tienes todas las bases cubiertas y que podamos ser como Jesucristo, Señor, que nos despojemos de todo y que vivamos para cumplir el propósito eterno, que nuestro cónyuge, que nuestras finanzas, que nuestro trabajo, con nuestra sabiduría, que las puertas que has abierto sean, Señor, para cooperar y colaborar con el propósito eterno en nosotros. Gracias por el gran privilegio que nos da, Señor, de ser parte de un llamado eterno, Señor. Que podamos pasar, Señor, la batuta, que podamos pasar la posta a nuestras generaciones venideras. En el nombre de Jesús. Amén.